Bien, miren, entonces vamos a Éxodo capítulo 2. Ustedes, si ya lo tienen ahí, voy a empezar desde el verso 1. Y dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. La hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomara. Cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. La hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella, llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Bien, ok, si ustedes me acompañan al libro de Hebreos, sin que muevan su hoja de Éxodo, Hebreos capítulo 11, en el verso 23, vamos a leer allí qué es lo que nos dice la Biblia al respecto. Fíjense, aquí la Biblia nos clarifica un poco más esta situación, esto que pasa con los papás, ¿no? Porque fíjense que desde el principio nos dice que los padres de Moisés son los que actuaron en fe. Dice Hebreos que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Qué está diciendo? Que ellos no temieron lo que iba a pasar, aun cuando el decreto de Faraón era matar a todos los niños. Ellos dijeron: no, nosotros lo vamos a esconder, y por 3 meses tuvieron la fe y creyeron que Dios podía guardarles, lo cual así sucedió, aun cuando después de esto ellos ya no pudieron ocultarlo más y lo pusieron ahí. Pero la Biblia sí nos sigue hablando de la historia de Moisés y nos sigue diciendo, si están ustedes en Éxodo 2, como les dije, que no se movieran de ahí, solamente vamos a ver algunas escrituras, pero nuestra referencia va a ser ahí. En el mismo verso 11 del capítulo 2 de Éxodo, la historia sigue caminando y nos dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, o sea, pasan los años, dice, sale a sus hermanos y los ve en sus duras tareas. O sea, sale Moisés ya siendo un hombre y empieza a ver a sus hermanos hebreos que eran esclavos y los ve trabajando. Y dice que observa a un egipcio que golpea a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces, verso 12, mira a todas partes y ve que no parece nadie, y mata al egipcio y lo esconde en la arena. Al siguiente día sale y ve a 2 hebreos que reñían. Entonces le dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Ok, ahora, de la misma manera, acompáñenme a Hechos, sin moverse de Éxodo 2, Hechos capítulo 7. Vamos a leer el verso número 23 y 24. Miren, de entrada vimos, número 1, que los padres de Moisés actuaron en fe, lo dice Hebreos, escondiéndolo por 3 meses sin importar lo que Faraón había dicho. Pero pasa el tiempo y entonces dice la Biblia que Moisés crece, tenía 40 años ya. Entonces él se acuerda y va a ver a sus hermanos y dice: bueno, voy a ver cómo están ellos. Cuando él llega ahí, dice que él ve que están maltratando a uno, lo defiende, mata al egipcio, lo esconde en la arena. Y el verso 25 dice que Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Fíjense que la historia secular nos dice sobre Moisés,
un historiador llamado Josefo, dice lo siguiente: cuando Moisés se hizo mayor, llegó a ser el más famoso de los generales egipcios y llevó a cabo una campaña victoriosa en la lejana Etiopía, en África, donde se casó con la princesa de aquel país. Llegó a ser un hombre poderoso en obras y en hechos. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué pensaba él que Dios lo iba a usar para darle libertad? ¿Por qué creen ustedes que Moisés pensaba, verdad, que Dios lo iba a usar para liberarlos? Porque de eso quiero hablar hoy. Dice, ¿y ellos no lo habían entendido así? Okay. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, Chava, ¿por qué crees tú? Obviamente estamos especulando, pero la Biblia, si nosotros leemos con cuidado, vamos a ver que efectivamente había algo que Moisés pensaba en su corazón, y decía, Dios me va a usar a mí, ¿verdad?, para liberarlos. Pero ellos no lo entendieron así. ¿Qué era eso? ¿Qué creen ustedes que era, Chava, lo que le hacía pensar eso? Yo creo que sí, bueno, también en este aspecto, como Moisés había sido guardado desde pequeño, pero para no sufrir daño alguno, y él viendo todo esto, y después, ¿verdad? Bueno, aquí sí vemos cómo Moisés, por ejemplo, sí tenía la cultura y todo esto egipcio, ¿no? Aunque, por ejemplo, pero más que nada por haberlo Dios guardado, de no morir de pequeño, pero ya después también vemos cómo Jesucristo también de pequeño fue guardado de no morir, pero esto era la actitud por la cual Moisés sentía. Así es, sí. Sí, fíjense que efectivamente por el trasfondo de donde él venía, él entendía que había habido un propósito de Dios. Decía, mira, hubo un plan de parte de Dios. Y por el otro lado, él tenía una preparación. Pues él era una persona que decía, pues en el verso 22 de Hechos 7, dice, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces, Moisés pensaba que porque él era, número uno, él había sido guardado, él había sido alguien que de manera milagrosa Dios tenía un propósito, y número dos, porque él tenía las herramientas. Él decía, yo soy una persona que sé, que conozco, sé que puedo yo conquistar Egipto, yo sé que lo puedo hacer porque me criaron ellos y estoy preparado para la milicia. Pero aquí es donde yo quiero puntualizar algo, porque resulta que todo esto en sí mismo, aunque es importante, no es suficiente, y de eso quiero hablar, porque la Biblia nos dice, y voy a pedirles que me acompañen en Santiago capítulo 1, y vamos a ver cómo es el trato que Dios tiene con Moisés en esta área de su vida, y cómo esto que Dios trata con Moisés también trata con cada uno de nosotros. Ok, fíjense, dice Santiago capítulo 1, empezando por el verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y sigue diciendo Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Dice, pero sean hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Fíjense, dice Santiago, hermanos, la ira del hombre no obra con la justicia de Dios. O sea, Moisés se indignó, sale y ve y se indigna de ver cómo sus prójimos, ¿verdad?, le estaban tratando así. ¿Y qué hace? Actúa y lo mata con sus manos y lo entierra, pensando que la justicia de Dios era de esa manera, pensando que porque Dios lo había guardado y tenía todos los elementos, era un vaso preparado. La realidad es que no es así. De hecho, vamos a ver cómo la palabra nos dice claramente, ¿verdad?, que para poder nosotros ser usados por Dios, para que Dios pueda moldear y ser verdaderamente útiles en sus manos, tenemos que despojarnos de todo aquello que nosotros creemos que es importante y que Dios lo puede utilizar. Dios lo puede utilizar definitivamente, pero vamos a ver, no me quiero adelantar, vamos a ir viendo poco a poco en la Escritura cómo Dios tuvo que frenar las buenas intenciones de Moisés y mostrarle que no era así como él creía. A veces nosotros queremos tomar la justicia
por nuestras propias manos, ¿cierto o no? Decimos, no, pero ¿por qué? No, eso no está bien, y vamos a hacer esto, y Dios dice, a ver, espera, no, así no son las cosas. Oye, Señor, pero mira, Moisés decía, ¿no? Podía pensar, bueno, yo tengo todo, sé de milicia, sé de la guerra, soy poderoso, soy un general, sé que puedo conquistar Egipto. E incluso Dios lo guardó de no ir más allá, porque cometió homicidio, pero pudo haber hecho más. Y Dios dijo, mira, me vas a arruinar mis planes. ¿Sabes qué es lo mismo que Dios hace con nosotros? ¿Cuántas veces nosotros tomamos nuestra justicia en las manos y decimos, no, pero yo, aun cuando sea justo, aun cuando lo que tú digas efectivamente sea válido, y digas, es que, Señor, es que esto que yo digo sí es cierto, y Dios te va a decir, sí, pero no es así. Miren, acompáñenme a Filipenses, capítulo 3, por favor, verso 4, y vamos a ver un claro ejemplo de una persona que pudo entender precisamente este proceso. Con el paso de los años, el apóstol Pablo pudo escribirle a los filipenses y les dijo, miren, filipenses, las cosas no son, ¿verdad?, por lo que yo tengo o por lo que yo soy. Las cosas son realmente al contrario, es al revés. Aquí en el verso número 4 de Filipenses capítulo 3 dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. En algunas versiones de palabra de Dios creo que dice de otra manera, ¿no? Dice, aún cuando como persona, ¿verdad? O como dice ahí, Ale, ¿tú lo tienes? Aunque yo tendría razones para confiar en mi raza y posición social. Exacto. Aunque yo tengo razones para confiar en mi raza y en mi posición social, pues no lo hago. Y luego empieza a darnos sus credenciales. Dice, 1, circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel y de la tribu de Benjamín. Ustedes saben que la tribu de Benjamín fue la única tribu que se quedó junto con la tribu de Judá. Fue la única. De hecho, hasta el día de hoy, los judíos que nosotros conocemos que viven allá en Palestina son precisamente, ¿verdad?, de la tribu de Benjamín. Son la raza, la tribu que se guardó pura, porque los demás, los samaritanos, se contaminaron. Bueno, ellos dicen, yo te puedo decir desde el origen de la tribu, toda mi genealogía hasta mi vida. Y Pablo decía, yo soy de la tribu de Benjamín. ¿Saben que el rey Saúl venía de la tribu de Benjamín? Él te puede ser jactado y dice, bueno, si alguien puede hablar, soy yo. Porque fui circuncidado al 8º día conforme a la ley, vengo de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, lo cual significa que mi familia, mis padres, mis abuelos han sido hebreos. En cuanto a la ley, tengo el rango más alto, soy un maestro de la ley, soy un fariseo. En cuanto a celo, bueno, perseguidor de la iglesia, ¿no? Y si no, pregúntenle a Esteban. En cuanto a la justicia que es en la ley, soy irreprensible. Pero verso 7, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. De hecho, esa traducción es estiércol, ¿no? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección entre los muertos. No que lo haya yo alcanzado ya, no, sino que tampoco soy perfecto, sino que prosigo, voy caminando por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa yo hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, fíjense, Pablo está diciendo, todo lo que yo soy, todo lo que yo era,
Cuando yo llego con Cristo, me doy cuenta que no sirve. Ahora, no estoy diciendo, no estoy descartando de que una persona estudie o se prepare. No, de ninguna manera, ¿no? Tampoco estoy diciendo que, por ejemplo, cuando llega una persona con una carrera, un título a la iglesia, lo vamos a descartar, de ninguna manera. Pero tampoco debemos entender que el que tenga un conocimiento, aún cuando yo pueda haber ido a un instituto, por ejemplo, en mi caso, yo fui a un instituto bíblico, pero sin embargo, eso no significa que por eso yo tengo las credenciales y que soy la persona adecuada. ¿Me sirve? Claro que sí me sirve. Me ayuda muchísimo, pero no quiere decir que por eso entonces yo soy una persona calificada para hacer un trabajo. Yo tengo que permitir que Dios sea el que me califique. Tengo que hacer a un lado todos mis conceptos, mis ideas. Miren, es muy común que de repente lleguen a la iglesia personas que tienen una posición social alta o que tienen una carrera y regularmente, no digo que siempre, pero muchas veces en la iglesia, ¿qué se hace? Se le da un lugar, ¿no? Ay, es que el hermano es ingeniero, no, o sea, el hermano, ¿verdad? Al abogado hay que darle un puesto para que se quede. No. El hermano es muy respetable, qué bueno que tenga una carrera, pues qué bueno, ¿verdad? Pero eso no significa de ninguna manera que pueda ser apto para tomar un cargo. No, claro que no. Puede sentarse como todos los demás, claro. Es más, debe de hacerlo. Debe de venir y hacer a un lado, ¿verdad? Pablo, todos sus títulos, Pablo los venía hacia un lado. Decía, yo tengo también. ¿Quieren que yo me gloríe? Bueno, yo les pregunto, ¿quién podía presentarse con Pablo y decirle, tú no sabes? Ninguno. Él mismo en otra carta dice, a todos mis contemporáneos, o sea, todos los que estaban en mi tiempo, yo los sobrepasaba. Pero insisto, ¿cuál fue la actitud de él? Dijo, no es así. No es por mis títulos, no es por lo que tengo, no es por lo que he logrado, es por lo que Cristo Jesús ha hecho en mi vida, lo que ahora yo soy, lo que valgo porque Él me ha dado un valor. Y lo que yo pude haber hecho, lo que yo pude haber adquirido, lo que yo pude haber logrado, no sirve absolutamente de nada. Porque para mí, decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Incluso a los corintios, que fue una región y una iglesia, les deja muy en claro esto. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 1, si me acompañan, Primera de Corintios, capítulo 1, versos del 26 al 28. Fíjense, Pablo aquí les está diciendo a los corintios, miren hermanos, ellos se jactaban de que en la iglesia había muchos dones, muchas manifestaciones, ¿no? Pero sin embargo la iglesia era un desorden. Entonces Pablo les dice, a ver, miren, estaban bien divididos, ¿no? Bien divididos. Dice, a ver, yo quiero que ustedes me digan su llamamiento. ¿Qué eres tú? ¿Quién eres tú? Dice, miren, véanse entre ustedes y vean que no hay muchos sabios, ¿verdad? Incluso en la versión Palabra de Dios, fíjense, Pablo dice, miren hermanos, entre ustedes realmente no hay gente de alta alcurnia, ¿no? O sea, no son gente que digan, ay, ¿verdad? Pues yo vengo de la familia. No. Véanse. Pero sin embargo, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Dios escogió, dice la Reina Valera, lo necio, lo insensato, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces Pablo le dice, miren, están mal, las cosas no las están entendiendo. Hace algunos años hubo una como corriente doctrinal, o más bien como una moda, le puede llamar así, no fue una corriente, más bien una moda, que entró aquí en Guadalajara, en algunas iglesias, que decían, hay que alcanzar a los de arriba, hay que ir por los peces grandes, ¿no? Entonces yo lo vi en algunas iglesias hace ya unos años. Decían, hay que ir con los de arriba, no vayas con la gente del pueblo, no, ve allá arriba con los... Porque mira, decían, esa es la forma de pensar de ellos, ¿no? Decían, si tú vas, por ejemplo, con un político, ¿verdad?
o con un empresario, olvídalo, ¿no? O sea, todo lo que él te puede generar, dicen ellos, ¿no? Dicen, porque por ejemplo, un empresario puede poner a tu disposición todo lo que gana, ¿verdad? Sus autos, sus locales comerciales, ¿verdad? Todo eso lo puede poner a las manos del evangelio, ¿verdad? Imagínate. Entonces, le llamaron, yo me acuerdo que en ese tiempo le decían Operación José de Arimatea. Saben que José de Arimatea era rico, ¿no? Decían, hay que ir por los José de Arimatea. Esos son los peces gordos. Pero qué contrario es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice claramente que no. Dice, no, espérenme. Hermanos, es al revés. Porque lo vil, lo que la gente voltea y lo menosprecia, o lo que la gente dice, ay, ¿cómo crees? Dios es lo que escogió. Es lo que Él ha tomado para poder avergonzar al mundo. No fue exactamente eso, ese proceso, esa forma como el Señor Jesús vino a este mundo. ¿Que no acaso vino a nacer en un pesebre, en un lugar donde los animales se acuestan, donde comen, en un bebedero de animales? ¿No fue así? ¿Que no acaso el Señor, cuando lo fueron a buscar estos hombres sabios que venían de allá del oriente al palacio, nunca lo encontraron? Dice la Biblia que cuando el Señor crece y empieza su ministerio, ¿a quién llamó? Llamó a los rabinos, llevó a los maestros, ¿verdad? Y fue ahí a la alta alcurnia, donde estaba la meca, ¿verdad? De Moisés, y dijo, ahorita voy a echar mano de las mentes más sabias. Nunca. Fue por unos pescadores, fue por un guerrillero, fue por un cobrador de impuestos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es exactamente la manera en la que Dios hace las cosas. Pero también déjame decirte, porque esto también es muy importante, y esto es lo que Dios le quería enseñar a Moisés. Las cosas no funcionan como tú crees, Moisés. Yo no sé por qué se empecinan en querer ver a la iglesia como si fuera un megamercado, como si fuera un consorcio, como si fuera algo que no lo es, y no lo entienden. Decía, a mí me llegó un correo la semana pasada de un congreso que hay aquí en Oaxaca. Cada año lo tienen, y ustedes se van a dar cuenta, bueno, si ustedes ven ese correo se van a dar cuenta que todas las personas que están como oradores, como personas que van a estar ahí dando la conferencia, todos sin excepción, todos son hombres de negocios seculares, todos. Solamente hay un pastor. Todos los demás, está ahí el dueño de una de las empresas más grandes de Estados Unidos. En alguna ocasión recuerdo que invitaron también a un secretario de la Armada de Estados Unidos. Recuerdo que también invitaron a la que fue presidenta de HP. Bueno, han invitado así muchísima gente que efectivamente en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, sí, efectivamente, allá tienen su lugar, allá han hecho cosas, sí, allá, pero en la iglesia no tienen nada que ver. Yo les preguntaría, ¿qué me tiene que decir a mí un empresario que ni nacido de nuevo es? ¿Qué me puede decir a mí? ¿Qué me puede decir? Y no porque me diga, usted no me puede decir nada. No, me puede dar una lección de mercadotecnia, me puede dar una lección de muchas cosas, pero de la palabra, ¿qué me puede enseñar? ¿Qué me puede enseñar? Yo puedo traer al señor Carlos Slim y ponerlo a dar una plática de negocios, y les aseguro que va a ser muy buena. Pero mi pregunta es, ¿qué tiene que decirme él sobre las cosas de Dios? Nada. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque había otro elemento muy importante que Dios le quería enseñar a Moisés, que las cosas espirituales se entienden de manera espiritual, no carnal. Tú no puedes vivir una vida espiritual en la carne, no puedes hacerlo. Las cosas que Dios hace, las hace de una manera espiritual, y eso es algo que la gente no entiende. Cuando te ofrecen diplomados, cuando te ofrecen todo este tipo de cursos para que tú mejores. Por ejemplo, Betty, tú estás en una empresa en donde tu jefe, tu patrón, obviamente no es cristiano.
toda su estrategia de venta pues está diseñada de acuerdo al mundo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si Betty, fíjense lo que voy a decir, y suena hasta ridículo, pero así suena de ridículo lo que dicen al revés? ¿Qué pasaría si Betty le dijera, oiga, fíjense que yo quiero proponerle algo? ¿Por qué no usted aplica la palabra, así como la palabra la aplica para la iglesia, para el cristiano, aplíquela en el negocio? ¿Qué pasaría? Bueno, para empezar, a los proveedores pues les va a servir longánime, bien paciente. Si no le pagan, no se preocupe, usted déjelo a Dios porque Dios se va a encargar. ¿Tú crees que tu jefe te diría que sí? Otra cosa, bueno, pues debe de perdonar, ¿verdad? Y debe de hablar con nosotros los empleados y debe de enseñarnos a ser pacientes unos con otros, ¿verdad? Yo diría, ¿de qué me estás hablando, Betty? ¿Quieres que vaya a la ruina? Como algunos que sí tratan de fiscalizar a la iglesia. Y dicen, me estaban platicando, ¿verdad? De un lugar aquí en Guadalajara, una iglesia, en donde el pastor, ¿saben lo que hace el pastor? Y eso se me hace tan increíble, ¿no? Que, por ejemplo, si tú no vas a la iglesia, pues no hay problema, no vino. Pero él lleva una lista, así, una listita, en donde él va viendo todos tus diezmos. Y si tú dejas de diezmar, te llama la atención. Oiga, usted tiene tanto tiempo que no diezma. Pero en lugar de preguntar, oiga, ¿por qué no ha venido? ¿Cómo está? No, él dice, ¿verdad? Oiga, usted lleva 3 semanas sin diezmar, ¿qué pasó? Pero la pregunta sería, bueno, ¿y por qué no me pregunta primero cómo estoy? ¿Por qué me pregunta por qué no he venido? ¿Por qué no ve mi vida espiritual, verdad? No, a mí quiero ver, ¿verdad? Y es riguroso en eso. No puedes hacer eso. O que Betty le diga, nuevamente volviendo al tema de su jefe, ¿sabe qué? De todo lo que usted gana, del 10% para Dios. ¿Qué? Si de todas sus ganancias brutas usted va a dar el 10%. Por favor, Betty, ¿qué haría? No, te diré que estás volviendo loca. Oye, ¿quieres que me vaya a la ruina? Bueno, así como suena ridículo que queramos nosotros ser que la iglesia camine como una empresa, como un negocio, que fuera cortado por la misma tijera que una empresa o un negocio que vas empezando. No es posible. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios se disciernen de manera espiritual. Esto es exactamente lo que Pablo enseña. Allí en 1 Corintios capítulo 2, vamos a buscarlo, por favor, empezando en el verso 6. 1 Corintios capítulo 2, verso 6. Y yo verdaderamente espero que esto les sirva, nos sirva a todos, para entender que las cosas de Dios funcionan de otra manera. Esto era la lección que Dios tenía para Moisés, esto era lo que Dios quería enfatizarle, y ustedes van a ver cómo muchas de las veces tiene que tomarnos un tiempo, a veces largo, a veces no, todo depende, las circunstancias pueden ser diferentes, pero toma tiempo para que Dios nos haga entender, nos diga, no, las cosas no son como tú crees. Aun cuando tú, como Moisés, digas, pero Señor, mira, yo en milicia me lancé de todas, yo sé cómo podemos hacer una estrategia y atacar a Faraón de noche, ¿verdad? Tú dame ciertos hombres y yo puedo hacer. No, Moisés, así no es. Dice Pablo en 1 Corintios 2, verso 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque pregunta Pablo, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿verdad? Así, acomodando, dice la versión Palabra de Dios. Cuando hablamos de eso, no usamos las palabras que nos enseñan los humanos, sino la que nos enseña el Espíritu. La palabra que usa Reina Valera cuando dice acomodando lo espiritual es una palabra griega que es suncrino. Y fíjense, esa palabra habla de unir apropiadamente o de combinar, ¿verdad?, las cosas espirituales, adaptando el discurso de acuerdo a la conducción del Espíritu, o de comunicar las cosas espirituales mediante palabras espirituales, o de darle la interpretación correcta. O sea, no mezclamos las cosas, no podemos nosotros mezclar una cosa con la otra. Por eso dice que el Espíritu, ¿verdad?, acomoda todas las cosas. Y esta palabra suncrino se utilizaba, por ejemplo, de cuando una persona acomodaba en un stand, en un librero, digámoslo así, por orden, todas las cosas. Voy a dar un ejemplo, y lo he dado en algunas ocasiones. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, usted, hermana, va al súper, ¿verdad? Vamos a poner que usted va al súper. ¿Y qué pasaría si usted encuentra toda la tienda revuelta? Si usted entra y ve aquí ve las frutas y verduras junto, pero revueltas, o sea, no acomodadas, sino revueltas. La fruta mezclada con la verdura, y luego hay un ladito los pañales de bebé, y luego los guaraches y los zapatos. ¿Qué diría usted? ¿Qué desorden? Diría, oye, ¿qué es esto? Probablemente nunca regresaba. Bueno, pero ¿qué pasa si usted entra a una tienda y dice, ay, mira, qué interesante, aquí encuentro discos, todos los discos, ¿verdad? Música, aquí está la música, y sigue caminando, ¿verdad? Y dice, ay, yo estoy buscando, necesito aceite. Entonces usted pregunta, oiga, estoy buscando el aceite. ¿Cómo no? Mire, váyase derecho, va a caminar al pasillo número 8, ahí se encuentran todos los aceites, y usted va y encuentra todo tipo de aceites, ¿verdad? Pero también necesita carne. Entonces dice, necesito ir al departamento de carne, ¿verdad? Oiga, el departamento, mire, camínele y usted va a encontrar ahí un refrigerador. Qué diferente, ¿verdad? Todo está ordenado, todo lo tienen en orden. Si quieres ropa de bebé o artículos de bebé, bueno, en bebés, incluso hasta en las tiendas dice, ¿verdad?, el departamento de cocina, luego otro dice el departamento de panadería, ¿verdad? Entonces, eso es exactamente lo que esta palabra habla, que el Espíritu pone en orden. Dice, no, a ver, está saliendo fuera del orden, esto no es lo que el Espíritu está diciendo, está hablando de esto, eso es lo que está hablando esta palabra, de colocar juntos y de poner en un orden las cosas como deben de ser. Pero no termina ahí. El verso 14 de 1 Corintios 2 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La palabra percibe es dekomai. Esa palabra griega es una palabra que nos habla precisamente de percibir, de recibir, ¿verdad? De alguien que entiende, que lo percibe y recibe y dice, sí, es cierto. Miren, les voy a leer este comentario que tengo aquí, bien interesante. Y dice así, Pablo establece que la única persona que nos puede decir algo acerca de Dios es el Espíritu de Dios. Y él usa una analogía humana, o sea, usa un ejemplo, pues, para que lo entiendan los corintios. Hay sentimientos tan personales, cosas tan privadas, experiencias tan íntimas, que nadie las puede saber excepto el espíritu humano que cada uno tiene. Así, de una manera muy personal. Hay situaciones en las que Alejandra está pasando que no está pasando Jacqueline, y así, ¿no? Cada uno. Bueno, perfecto. Bueno, Pablo afirma que sucede lo mismo con Dios. Hay cosas profundas e íntimas que solamente su Espíritu Santo lo sabe. Y su Espíritu es la única persona que nos puede guiar a un conocimiento realmente íntimo de Dios. Ahora, número 2, no todas las personas pueden entender esas cosas. Pablo habla de interpretar cosas espirituales a personas espirituales. Incluso hay una distinción aquí en el griego de las dos tipos de personas. Entonces,
Pablo está dejando en claro que existen dos tipos de personas, ¿verdad? El espiritual y el carnal, el que solamente se guía por su alma, por sus deseos, el que todavía no ha conocido a Dios, no tiene a Dios en su vida, ¿verdad? Todos los seres vivos tienen psique, ¿verdad? O sea, tienen alma. Un perro, un gato, cualquier animal tiene el psique, pero no tiene neuma. Entonces, Pablo está diciendo aquí claramente, ¿verdad? El hombre natural, el hombre del psique, del hombre común, no percibe las cosas, no las percibe. Por eso yo daba el ejemplo del patrón de Betty, y yo les aseguro que para él sería una locura. Y ¿qué es eso, no, hombre? ¿Me vas a mandar a la bancarrota? Claro, que él no tiene el espíritu de Dios. Pero el hombre espiritual, el hombre de neuma, ¿verdad? El neumaticoi, el hombre espiritual, sí entiende, lo entiende perfectamente bien, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace personas diferentes del resto de los demás y semejantes a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha iluminado, nos ha hecho renacer y ahora entendemos todo. Eso era exactamente lo que Dios estaba tratando de hacer con Moisés, decirle, no, Moisés, es muy válido, todo lo que tú estás diciendo es muy válido, perfecto, ¿verdad? Pero no es así. Entonces, cuando Pablo habla del hombre natural, lo que está diciendo es que el hombre natural vive como si no hubiera nada más allá de la vida física. Tú pregúntale a tu vecino que no conoce a Dios, ¿verdad? Oiga, ¿qué pasaría si se queda sin trabajo? Dios me guarde, no, ay, no, le pido tanto a Diosito y a la Virgencita que nunca me quite el trabajo. ¿Cierto, no? ¿Por qué? Porque su vida depende de qué, de eso. Incluso dicen, ¿no? Ay, yo siempre le digo a Dios, ¿verdad? Nosotros somos una casa y le rentamos. Entonces la inquilina me dice, siempre que hablo con ella, ¿cómo está, don Luis? No, muy bien. ¿Y usted? Ay, pues mire, yo le digo a Dios, con que me dé salud y trabajo a mis hijos, con eso me basta, ¿verdad? Bueno, eso es exactamente lo que piensa el hombre natural. Eso. No ve más allá. Para el hombre natural, todo depende de la vida física, ¿verdad? De sus necesidades y puramente materiales. La gente dice, mire, con que yo tenga esto, ya la hice. Hace unos días murió uno de los hombres, ¿verdad? A los que le dicen el gran genio, ¿no? Que creó el iPod y el iPhone, no sé cuántas cosas, ¿no? Steve Jobs. Y yo le decía a mi esposa, ¿no? Estábamos viendo la nota en la noticia, y mira nomás, ahí se convierte cierto lo que dijo el Señor Jesús cuando dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Porque este hombre, Steve Jobs, él era budista, ¿no? De hecho budista. Y de verdad, créanmelo, en esta vida, este hombre pudo haber disfrutado de todo lo mejor. De acuerdo. Pero ¿qué pasa en el momento en el que él muere? El hombre natural lo único que ve es eso. Lo único que está pensando es en eso. Nada más. Y es lo que está Pablo dejando en claro. Dice, el hombre natural lo único que hace es pensar en sí mismo, no ve más allá de la vida física, no ve más allá de sus necesidades que son puramente naturales. Pero no puede entender las cosas espirituales. No puede. ¿Verdad? La persona que cree que no hay nada más importante que satisfacerse a sí mismo, no ha entendido cómo son las cosas, ¿verdad? El hombre espiritual dice, todas las cosas me ayudan a bien, todas las cosas, porque Dios las ha diseñado precisamente para eso, para mi beneficio, ¿cierto o no? ¿Verdad? Esa es la gran diferencia. Por eso es que nosotros no debemos confundir y decir, vamos a utilizar las herramientas del mundo para aplicarlas en la iglesia. Dios nos libre, Dios nos guarde. No podemos hacerlo. Y fíjense, el verso 15 de 1 Corintios 2 dice, en cambio el espiritual, bajo el mismo contexto que estoy hablando, dice, juzga todas las cosas. La palabra que usa aquí, juzga, es anacrino. Esa palabra es bien interesante porque nos habla de distinguir. Pero no solamente eso, sino nos habla, la definición es separar con el fin de poder investigar y de hacer un examen exhaustivo sobre alguna situación. Es más, esta palabra se utilizaba cuando se celebraba una sesión jurídica preliminar. Voy a clarificar un poquito más. Cuando había, por ejemplo, cuando una persona la iban a llevar a un juicio,
Antes que eso se hacía un anacrino. ¿Qué era eso? Un estudio minucioso sobre el juicio al que se iba a llevar. Ustedes se han dado cuenta que incluso hasta en la televisión, los buenos abogados, no estoy hablando de los que se corrompen, pero un buen abogado dice, bueno, vamos a ver primero, vamos a investigar tu caso bien, tengo que preparar mi caso, ¿cierto o no? Entonces toma todos los elementos y dice, a ver, a ti te están culpando de, no sé, digamos, de homicidio. Bueno, yo tengo que juntar todos los elementos y ver efectivamente para poderte defender, ¿verdad? Un buen abogado dice, no, ¿sabes qué, cuate? La verdad sí lo hiciste, entonces mejor entrégate, ¿no? Bueno, pero aquí la palabra anacrino nos habla de eso. Y saben que esta misma palabra es la que se usa en Hechos 17 cuando dice que los hombres de Berea, cuando Pablo llega y les predica el Evangelio, dice que examinaban todo para ver si lo que decía Pablo era cierto. Esa es la misma palabra. ¿Qué está diciendo? Que llegó Pablo y les empezó a predicar el Evangelio y ellos no dijeron, lo dijo Pablo. Digan, un momento, a ver, espera. Dice que iban y hacían un juicio exhaustivo para poder llegar a una conclusión. Esa es la palabra que está usando. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el hombre espiritual, el hombre de Dios, el hombre que ha nacido de Dios, juzga, distingue, separa y dice, no, es que aquí no es. Por eso era importante que Moisés entendiera, que viera, que se diera cuenta, que pudiera entender. No era como Moisés tenía, aun cuando él pensaba que todas las cosas funcionaban, que estaba bien, no es cierto. Voy a pedir que vayamos a Zacarías, esos libros tan hermosos, ¿verdad? Porque a veces hablamos tan poco de ellos, ¿no? Zacarías, dice, no, Zacarías, ¿a poco existe Zacarías? No, ¿eh? Zacarías capítulo 4 verso 6. Fíjense, aquí el Señor, en el contexto, tenemos que entender que Zorobabel fue uno de los que fue el primero que regresa con todos los judíos, y el Señor viene y le da una palabra a este sumo sacerdote y le dice, mira Zorobabel, el Señor te dice así, no es con ejército, no es con fuerza. ¿Qué decía Moisés? Yo soy fuerte, poderoso, ¿verdad? Dice, no es así, no, las cosas no son, con Dios no es así, es con mi espíritu. Es el espíritu el que lleva las cosas, no es con tu fuerza. Puedes ser muy capaz, felicidades, qué bueno, tienes un coeficiente intelectual de 200, ¿verdad? Qué bárbaro, ¿no? ¿Cuánto tenía Einstein? ¿100 qué? No, sí, ¿no? 100, en fin. Puedes tener un coeficiente muy alto. Mira qué padre, ¿no? Ahora, no estoy desestimando, no estoy diciendo que Dios eso, digamos, no lo valora. No, Dios te lo dio. Lo que estoy diciendo es que tiene que ser usado conforme a Dios. Y esto es exactamente lo que voy a continuar hablando. Porque resulta que para este proceso, en el que Moisés no entiende, ¿saben que tiene que pasar? 40 años. 40 largos años. En donde Moisés tiene que irse a Madián, al desierto, y perderse en el anonimato, y convertirse en un pastor de ovejitas o de chivitas, ¿no? Ahí está, 40 años. Y a veces nosotros pensamos que con un año, ya, ay Señor, ya quiero. No. Claro, hay que entender que todo depende, ¿no? José el soñador le tomó 13 años. Llega a los 17 y a los 30 es cuando Faraón lo pone arriba, ¿no? O sea, yo de veras le pido a Dios que podamos entender esto, ¿no? Ya que dice la Biblia que efectivamente Moisés huye de delante de Faraón, Dios tiene que tomar circunstancias en nuestra vida para hacernos crecer, para que maduremos. A veces no lo entendemos y va a pasar tiempo, ¿no? Diciendo, Señor, pero mira, Señor, todo está bajo control. Hace algunos años yo escuché a un pastor en una conferencia que dijo, el cielo lleva prisa. El cielo lleva prisa. Y él ofrece a las personas que lo desean en un curso de 3 meses, de 3 a 6 meses, convertirte en pastor. Y Dios mío, yo digo, Dios bendito, yo no quiero saber qué pastor se está convirtiendo este hombre, porque el cielo no lleva prisa, no es cierto.
Dios no lleva prisa. No. Vamos a ver un ejemplo de esto que estoy hablando en Hechos capítulo 9. Nuevamente, pues volviendo a ver a Pablo, porque él fue uno de los hombres que pasaron también, como muchos de nosotros, y como muchos en la Biblia, pasaron por este proceso, ¿no? Dice Hechos 9, versos del 1 al 6, que Pablo respiraba una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, y que viene al sumo sacerdote, y le pide cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si él hallaba algunos hombres o mujeres de este camino era una clara alusión a los cristianos, los trajera presos a Jerusalén. Ustedes saben la historia, dice que yendo por el camino, llega a Damasco, cerca de Damasco, más bien, y dice que repentinamente le rodea un resplandor de luz del cielo. Cae en tierra y oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, le dijo: Señor, pues ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. Yo una vez dije: Saulo pensaba que estaba haciendo lo correcto, ¿no es cierto? Pablo dice que estaba, pero con su celo a todo vapor. Él estaba en lo suyo, creyendo que lo que estaba haciendo era la voluntad del Dios Altísimo y el Eterno. La pregunta es: ¿lo estaba haciendo? Claro que no, de ninguna manera. Es más, el mismo Señor le reprocha y dice: ¿por qué me persigues? Y le dice: ¿qué? ¿Te estoy persiguiendo, Señor? Al contrario, soy tan celoso de la realidad es que Pablo estaba haciendo las cosas al revés, en su propia justicia, y él mismo lo dice en otra carta, ¿no? Dice: yo vivía conforme a mi justicia. Lo leímos en Filipenses: mi justicia que era conforme a la ley. Jesús le tiene que hablar y decir: no, Pablo o Saulo, estás mal. ¿Sabes lo que estás haciendo? Me estás persiguiendo. Yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiera intervenido en la vida de Moisés? Una muerte prematura en este hombre. Si Dios no interviniera en nuestras vidas, Dios mío, no sé qué sería de nosotros. Esto es exactamente lo que tenemos que aprender, ¿no? Moisés, el hombre que pensó que podía hacer las cosas en su fuerza. No, Señor, así no es. No, ante los ojos de Dios me estás persiguiendo. Estás haciendo las cosas mal. Incluso el mismo Pablo, hablando de esto, en Romanos 9:20 dice: ¿quién eres tú para altercar con Dios? Le dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Que no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en estos versos? Muy fácil. Pablo está hablando de cómo Dios, a lo largo de la historia de Israel, ha venido produciendo un proceso de elección y selección. Así como el alfarero toma una vasija, y esta vasija no le puede sugerir a Dios, ¿verdad? ¿Por qué me haces así? No, el alfarero tiene el poder absoluto sobre la arcilla para hacer de ella algo destinado a un uso honorable o vulgar. La arcilla no tiene el derecho de protestar. Y esto claramente Pablo está hablando, no lo busquen, lo voy a leer yo, Jeremías 18, del 1 al 6, en donde el Señor le dice a Jeremías: Jeremías, ve a la casa del alfarero, ahí te voy a mostrar algo, ¿verdad? Y ustedes saben ya la historia. Hemos cantado por muchos años esa canción que dice: Señor amante, yo quiero ser, ¿verdad?, como el barro en las manos del alfarero, ¿no? ¿Se acuerdan de esa canción tan bonita? Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Así es. Señor, ¿yo quién soy? Tú haz tu voluntad en mi vida, aun cuando ésta tenga que pasar por situaciones, o aun cuando tenga que esperar, como en el caso de Moisés, ¿verdad? Ahora, Dios no nos puede muchas veces decir porque no entendemos. Acuérdense que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden sobrellevar ahorita, todavía no. Así pasa con nosotros. Si Dios nos dijera todas las cosas, no nos morimos, no entendemos. Ay, Señor, es demasiado, ¿no? Pero
Dios nos tiene que ir poco a poco demostrando, mira, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo estoy haciendo. Y yo lo he dicho, cuando nosotros volteamos atrás a nuestra vida, aún hoy mismo, voltea tu vida atrás cuando tú conociste al Señor y voltea a ver y te vas a dar cuenta que has aprendido muchísimas cosas, no eres el mismo. Eso es exactamente lo que Dios tiene. Eso es lo que Dios le quería enseñar a Moisés. Decirle, mira Moisés, el tiempo va a pasar, van a pasar 40 largos años. ¿Se han puesto a pensar que de la misma manera Dios soportó a Faraón? Igual, de la misma manera. Años. Dios no se impacienta. No es cierto que Dios tiene prisa, no es cierto. Nada de eso. Incluso en Filipenses, ahí sí acompáñenme porque quiero que lo leamos. Filipenses 1, capítulo 1, del verso 3 al 6, el apóstol Pablo les dice algo muy, muy importante que tiene que ver con el tema de los filipenses. Les dice, miren, yo le doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones yo ruego con gozo por todos ustedes. Ahí estaba Pablo orando por ellos, por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Verso 6, estando persuadido de esto. ¿De qué está persuadido Pablo? De esto que voy a leer, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y a veces nos desesperamos, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí nos desesperamos? Sí, ¿no? Decimos, ay Señor, no, ya, yo qué es que mira, ¿no? Incluso hasta, a veces, como Moisés pensamos, lo decía al principio, ¿no? Señor, pero todo el derecho, todo lo que estoy diciendo, sí, pero ¿sabes qué? Así no es. No, olvídalo, déjalo. Esto no es lo que yo quiero para tu vida, sí. No lo busquen, yo lo voy a leer en Eclesiastés 3, ustedes conocen esta escritura. Dice Salomón, todo tiene su tiempo, todo. Y todo lo que se quiere debajo del sol, del cielo, perdón, ya estoy haciendo yo una versión corregida y aumentada, tiene su hora. Fíjense que esa palabra que usa el hebreo de tiempo es semán. Y esa palabra significa ocasión designada. Ocasión designada. ¿Qué está diciendo? Todo tiene una ocasión designada. Todo tiene, está fijado ya. No era el tiempo de Moisés, no lo era. Así no. Dice, no. Incluso hasta, bueno, son pensamientos del mundo, ¿no? Pero que de alguna manera, digo, tiene algo ahí interesante, ¿no? Ese pensamiento que dice, incluso hasta se lo dan luego a las novias, ¿no? Porque yo vendía de esos, lo digo, por eso lo digo, que dice, si amas algo, déjalo libre, y si regresa es tuyo, y si no, nunca lo fue. Lo han oído, ¿no? Bueno, de alguna manera, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es, mira, déjalo, no, es a mi manera, no es como tú lo crees. Oye Señor, pero dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué? No. Moisés, vete a Madián, 40 años. Vamos a ver, si Dios nos lo permite, en los siguientes domingos voy a seguir hablando de este tema, porque vamos a ver entonces cómo cuando Moisés dice, Señor, yo no soy, busca otro. Mira, hasta tartamudo, no sé ni hablar. Ese es el momento ya lo entendió, ya. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que la semana pasada yo hablé de este tema de José el Soñador? Y bueno, hablé más bien de Pablo, hablando de José el Soñador, pero hablé del escritor de Pablo donde dice, porque cuando yo soy débil, y esa palabra, cuando soy incapaz, cuando no puedo, es entonces cuando soy fuerte. De eso se trata, ¿verdad? De eso se trata precisamente, que nosotros podamos decir, Señor, amén, se haga tu voluntad, no la mía. Eso es lo que podemos aprender el día de hoy sobre Moisés, el hombre que quiso hacer las cosas en sus fuerzas. Eso es lo que podemos aprender. Y bueno, yo te invito que ahí en tu lugar me acompañes con una oración. Terminar. Señor, algunos de nosotros, tal vez como Moisés, estamos luchando. Nuestras causas pueden ser justas,
tal vez incluso tenemos todas las herramientas necesarias para poder lograrlo, pero tú estás diciendo que no. Así no es. Un vaso que es útil en tus manos tiene que pasar por un proceso. Lento, sí, pero muy seguro. Pablo fue un hombre que también, Señor, tuvo que esperar a que tú hicieras, el buen alfarero, la obra perfecta en su vida. Y así también con cada uno de nosotros tú tratas de la misma manera. Señor, yo te pido que a cada uno nos ayudes a poder ser pacientes, a no tomar las cosas en nuestras manos y en nuestra justicia, sino más bien dejártela a ti y dejar que tú, el buen alfarero, nos sigas moldeando, nos sigas cambiando, nos sigas enseñando en medio de ese proceso que estamos todos involucrados, para que al final podamos ser un vaso útil. Decía Pablo a Timoteo, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso útil para el Señor. Yo te pido que nos ayudes, Padre. Ayúdanos, Señor, a perseverar cada día, buscarte, y que cuando no entendamos, simplemente confiemos en ti, en tu soberanía, y digamos, Señor, tú sabes mejor. Gracias te doy, Padre, por todo esto, Señor, en el nombre de Jesús.